Buenas tardes, jóvenes. Gusto saludarles. Vamos a dar 2 minutos para esperar a los compañeros que aún no se incorporan para dar inicio a la clase del día de hoy. Así que les ruego ahí un tiempecito para que podamos iniciar. Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarlos en este domingo. Estamos en el curso de dafología. Estamos en la semana 16, es nuestra última clase. El tema que vamos a continuar viendo el tema de uso, manejo y conservación de suelos, principalmente la parte de evaluación de suelos y clasificación agrológica de suelos. Mi nombre es Jeremy Milian y es un gusto poder compartir con ustedes pues una clase más, la última, y espero que lo que veamos el día de hoy pues sea de mucha comprensión para ustedes y que lo puedan aplicar en su labor profesional.
Un anuncio de la universidad dice que van a haber evaluación del desarrollo de clases virtuales. ¿Cuándo van a hacer estas evaluaciones del desarrollo? 29 y 30 de mayo, quiere decir que hoy y mañana, en horario de 8 a.m. del día domingo hasta las 18 horas del día lunes, ¿verdad? Entonces, ustedes ingresan a la plataforma y hacen su respectiva evaluación. Esto con la finalidad de mejorar la calidad académica. Periódicamente se evaluará el desarrollo de las clases virtuales. Entonces ustedes tienen que evaluar la calidad de las clases virtuales que han recibido. Deben de ingresar a la semana 15. Ahí está el link para que ustedes puedan realizar su evaluación. Las respuestas que envíes a dicho efecto serán confidenciales y de ninguna manera interferirán en tu proceso formativo y evaluativo, ¿verdad? Para que ustedes tengan la tranquilidad y la confianza de que todo lo que ustedes coloquen ahí, respondan, es totalmente confidencial y que lo hagan con todo gusto, ¿verdad? En búsqueda de mejorar la calidad de lo que ustedes reciben, ¿verdad? Entonces, ese es el anuncio de la universidad para que podamos continuar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase? Identificar las formas de cómo evaluar y clasificar a los suelos. Es importante que nos metamos en esta parte de evaluación de los suelos. Ya venimos, creo que 2 semanas hablando de evaluación de suelos y es importante que ustedes, a la hora de ir evaluando cada uno de los suelos, ¿verdad? Vayan entendiendo que es en función de la mejora, de la conservación, del mejor uso al que le podamos dar al recurso suelo. No está de más que decirles que cada una de las metodologías tiene como parámetros de medición, pero que todos van en búsqueda de que no se deteriore más allá de lo necesario el recurso. Vamos a entrar a ver el día de hoy una metodología que ha sido adaptada a partir de USDA, adaptada a Guatemala, utilizando mucho las clases agrológicas de USDA, taxonomía de suelos, ¿verdad? La suma de eso ha venido a entregarnos una metodología que fue adaptada para Guatemala y que es como hablar del mismo idioma en nuestro país sobre estudios de capacidad de uso del suelo, ¿verdad? Entonces, se habla mucho de evaluar, pero después de evaluar debemos de determinar o clasificar según la metodología cuál es la capacidad de uso del suelo al que estemos estudiando. ¿Cómo varían estas capacidades de uso? Pues pueden variar principalmente por la escala a la cual trabajemos, tanto a nivel de gabinete como a nivel de campo, para poder determinar qué es lo que hacemos. Entonces vamos a hablar del documento que refiere esta metodología, porque pues es ahí donde nace, no es algo que esté o que encontremos de manera aislada, sino que vamos a encontrar siempre un solo documento y ahí aparece toda la metodología. Les voy a presentar el documento más adelante, pero de ahí no deben de partir ustedes para poder tener muy claro lo que se puede realizar. Dice que el presente documento describe la metodología adoptada por el Instituto Nacional de Bosques INAH para la clasificación de tierras por capacidad de uso, así como el procedimiento general para su aplicación en el territorio de la República de Guatemala. Entonces, estamos diciendo que lo que hace el Instituto Nacional de Bosques es adoptar una metodología para clasificar las tierras por capacidad de uso. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un terreno y queremos saber cuál es la capacidad de uso, las vamos a clasificar
según lo que nosotros podamos identificar en el terreno. ¿En base a qué? Pues ya hay parámetros que medir y nuestro suelo o el lugar o el área donde estamos determinando lo tenemos que adaptar a esos parámetros que tenemos y con ello nos indica cuál es la capacidad de uso del suelo, ¿verdad? Surge como una necesidad de orientar y uniformizar el procedimiento de certificación de la vocación forestal de las tierras. Dice, no se descarta la utilidad de la metodología presentada como guía para la planificación del uso en unidades de tierra, dentro de procesos de ordenamiento del territorio, medio que la política agraria y sectorial reconoce como contribuyente al desarrollo sostenible del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que enmarcar algunos aspectos importantes en esta parte, ¿verdad? Primero es el hecho de que esta tiene su uso principalmente es la planificación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo ya sé cuál es mi capacidad de uso, ya sé cuál es la capacidad de uso del suelo, obviamente yo puedo planificar qué puedo hacer en ese suelo, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, nos va a servir porque eso nos ayuda a hacer un ordenamiento del territorio, ¿verdad? Que no quiere decir que las capacidades de uso a las que yo me estoy refiriendo vayan a ser también las capacidades de uso que voy a utilizar. Es decir, nunca, no siempre lo que yo estoy indicando que me queda como capacidad de uso va a ser igual al ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque la capacidad de uso no establece los riesgos. Por ejemplo, podemos tener riesgos a inundación, riesgos a deslaves, a derrumbes, a fuertes vientos, etcétera, ¿verdad? Las condiciones climáticas que nosotros encontramos. Entonces, algunos de los usos pueden variar en función de esas condiciones. ¿Por qué? Porque esta metodología no evalúa en ningún momento, ¿verdad? Todo este proceso de de ordenamiento del territorio y las condiciones de riesgo. Entonces, ahí es importante, ¿verdad? Como les digo, tener bien claro cuál es el uso de esta metodología. Vamos a entrar a decir que la tierra es un recurso limitado y no renovable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos dicho que ya no es un recurso no renovable porque se ha convertido en un recurso que su explotación, su tasa de explotación es más alta que la tasa de recuperación. Por más que por eso es que antes, digamos, nadie hablaba de conservación de suelos, tampoco nos interesaba la capacidad de uso del suelo porque no podíamos planificar porque podíamos hacer cualquier cosa con el suelo. No debimos de haber hecho eso porque hoy pagamos las consecuencias de que tenemos demasiados suelos degradados. Si nosotros tenemos demasiados suelos degradados, obviamente, pues no tenemos qué hacer con esa parte, ¿verdad? El crecimiento de la población humana determina la existencia de conflictos en torno a su aprovechamiento. Voy a poner por qué el ser humano genera un conflicto. Principalmente porque hay necesidades que satisfacer en el ser humano. Entonces, a mayor cantidad de personas, ¿sí? Siguen siendo las mismas necesidades, pero a una tasa más alta de satisfacción. Si yo necesitaba un área para establecer 50 viviendas, en la actualidad ese lugar que se satisfacieron 50 viviendas hace 20 años, actualmente de repente la satisfacción es alrededor de 250 viviendas. Por ende, la planificación del territorio es importante porque yo tengo que planificar sabiendo que mi tasa de crecimiento poblacional se va a dar, primero, y segundo, es que yo puedo decir que esa tasa de crecimiento poblacional me va a ver afectado ciertas áreas que no están destinadas para zonas urbanas, lo que significaría utilizar áreas para otros usos para áreas urbanas. De otra forma, también podemos decir que recursos como el agua se pueden ver afectados, ¿verdad? Entonces, así es como el ser humano empieza a generar ciertos modelos, ¿verdad? De presión sobre los recursos.
Es urgente armonizar los diversos tipos de tierras con el aprovechamiento más racional posible. Si nosotros estamos hablando de lo más racional posible, quiere decir que ya es casi imposible, según mi capacidad de uso, darle ese uso al suelo. ¿Por qué? Porque hay tantas necesidades a satisfacer que por lo menos tratemos de estar lo más cerca posible del uso correcto, ¿verdad? A fin, dice, de optimizar la producción sostenible y satisfacer diversas necesidades de la sociedad. ¿A qué se refiere con diversas necesidades de la sociedad? Podemos hablar de los alimentos, principalmente cuando enfocamos este uso en términos de cuestiones agrícolas o forestales. ¿Por qué quiero enmarcar esta parte? Porque si nosotros decimos que todos nuestros suelos podrían tener un proceso eminente desde el punto de vista forestal, ¿verdad? Y nosotros nos dedicamos a sembrar árboles, la pregunta es, ¿la tasa de retorno económica de la siembra de árboles nos va a poder dar el sustento diario en términos de alimenticios? Si eso es así, pues es correcta la intervención, pero si no es así, la intervención no es correcta porque hay que producir granos básicos, hay que producir frutas, hay que producir verduras, hay que producir carnes, hay que producir lácteos, etcétera, ¿verdad? O sea, hay diversidad de cuestiones que podemos empezar a producir, conservando al mismo tiempo los ecosistemas frágiles y la herencia genética. Esta armonización de tipos de tierras con tipos de usos es posible con la planificación del uso, partiendo de la evaluación sistemática del potencial de la tierra. Entonces, ¿hacia dónde quiere ir esta capacidad de uso? Porque esta capacidad de uso lo que nos va a decir cuál es el potencial máximo ideal para el uso de un suelo, ¿verdad? A través de esa evaluación sistemática. Si yo ya tengo ese parámetro, inmediatamente puedo planificar y decir qué es lo que puedo utilizar ahí. Alternativas de su aprovechamiento y de las condiciones económicas y sociales, además de la capacidad de carga que orienta la selección y adopción de las mejores opciones para su uso. Bajo las condiciones persistentes de falta de información actualizada, aspectos tecnológicos y limitaciones financieras que limitan adoptar sistemas de clasificación específicos para fines forestales, agropecuarios, productivos, de protección ambiental, como el caso de clasificaciones por clase de sitio, calidad de sitio, de fertilidad o de áreas ambientalmente frágiles. Es más práctico adoptar un sistema que oriente la planificación del uso de la tierra bajo un enfoque de capacidad de uso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que como no tenemos todos estos recursos, miren, no tenemos información actualizada. Quiere decir que no podemos planificar a partir de qué? A partir de algo ya estudiado. Nuestros aspectos tecnológicos se han quedado un poco limitados, ¿verdad? Tampoco tenemos recursos financieros, ¿verdad? Para poder decir, hacer un sistema de clasificación de manera general a nivel de país. Entonces se tiene que ir haciendo poco a poco. Entonces, por eso dice, es más práctico adoptar un sistema que oriente su enfoque sobre capacidad de uso. Dentro de este contexto, se entiende que la vocación, en un principio, está limitada por la capacidad de uso, es decir, la máxima intensidad de uso que soporta una unidad de tierra sin deterioro irreversible. Cuando hablamos de la máxima intensidad de uso, quiere decir que yo estoy definiendo como capacidad de uso, por ejemplo, el uso para pastoreo. Para, eh, digamos, estoy diciendo que ganado es lo que puedo tener ahí, y puedo tener pasto. Eso es lo que está diciendo mi capacidad de uso. Y esa es mi mayor intensidad de uso. Bueno, quiere decir que me está diciendo que mientras yo tenga esos animales ahí para las condiciones que yo le estoy dando y que contenga pastos, básicamente lo que me quiere decir es que no se va a deteriorar el suelo. Es decir, si partimos de un suelo ideal y el uso del ganado está en un rango 3, digamos, está el 1, que es el mejor, el 2 y el 3 es el rango para ganado, por ejemplo, es un ejemplo nada más, quiere decir que
Este no va a seguir empeorando si lo uso para lo que estoy diciendo, o sea, no se va a poner rango 4, tampoco va a mejorar y volverse rango 2, pero se va a quedar ahí, que eso significa que no está teniendo un deterioro más allá de lo que soporta, ¿verdad? Entonces, se considera en términos generales aspectos de producción, protección del suelo dentro de una unidad de tierra para poderla evaluar. O sea, estamos diciendo que así como nosotros queremos, pues tal vez no va a salir bien, ¿verdad? Pero pues por lo menos vamos a estar dentro del parámetro de proteger el suelo y poder producir. ¿Cuáles son los objetivos de esta metodología? El primero es contribuir a la adopción y difusión a nivel nacional de un método y procedimiento de clasificación de tierras con base en su capacidad de uso que sea relativamente fácil de usar por los técnicos y que tenga la aplicabilidad a las condiciones de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, tenemos un método, tenemos procedimientos para clasificar las tierras en base a capacidad de uso, ¿verdad? De fácil utilización, ¿verdad? Y que sea aplicable a cualquier área del país. Así también que sea utilizada en la realización de estudios técnicos de tierras, principalmente con fines forestales, tanto productivos como protectores o de áreas ambientalmente frágiles. ¿Por qué nos aparece para hacer estudios forestales? Principalmente nos aparece porque fue el Instituto Nacional de Bosques quien viene y lo realiza. Ahora, eso no quiere decir que no me pueda servir para cuestiones agrícolas, ¿verdad? O pecuarias. Lo que sucede es que esta metodología separa, ¿verdad? ¿Qué es para cada uno de los usos que podemos darle de manera común? Otros objetivos dice proponer una base conceptual útil en estudios de tierras y suelos, particularmente en la determinación de la capacidad de uso de la tierra. Entonces quiere decir que dentro de este libro, dentro de este manual, dentro de esta metodología, ustedes van a encontrar una base eh, teórica para que todos hablemos el mismo idioma en algunos conceptos, ¿verdad? Entonces eso es importante mantenerlo acá. Establecer un procedimiento técnico uniformizado para la clasificación de tierras por capacidad de uso. El segundo objetivo es que nosotros, todos los que entremos a conocer esta metodología, vamos a utilizar el mismo lineamiento, ¿verdad? O sea, los mismos pasos, el mismo ABC lo vamos a utilizar todos en este país, ¿verdad? Eso es uniformizar. Y dice después, disponer de un instrumento que pueda ser útil principalmente en las tareas de ordenamiento espacial en el territorio de productores agropecuarios, forestales o de protección ambiental, ¿verdad? Entonces, pues el documento, la metodología, es ese instrumento que nos sirve para poder hacer un ordenamiento del territorio. Antes de entrar al marco conceptual, quiero ver si no hay alguna duda con ustedes. Recordándole siempre, ¿verdad? Que cualquier duda que haya con ustedes, pudiésemos, eh, lo podemos tratar acá en el correo, como hemos venido siempre trabajando. Entonces, sin ninguna pena, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, ¿qué conceptos tenemos que conocer? Vamos a ver algunos. El primero, que es el análisis del paisaje. Conjunto de conceptos, métodos y técnicas que permiten interpretar imágenes, como pueden ser fotografías, mapas, imágenes satelitales, entre otros, de la superficie terrestre basadas en relación a la fisiografía suelo. Yo quiero ver esta imagen, ¿verdad? Este es del tipo de imágenes que nosotros podemos interpretar, analizar, para ver cómo se encuentra el paisaje. A eso es a lo que nos referimos, para que ustedes estén sabidos de qué estamos hablando, ¿verdad? Se asume que los suelos son perfiles tanto como paisajes.
¿Qué es la capacidad de uso de la tierra? Determinación en términos físicos del soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos o coberturas o tratamientos. Generalmente se basa en el principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo. Acá les estoy yo colocando la parte de un mapa, ¿verdad? De capacidad de uso de la tierra. Pues no se logra observar, pero cada uno de los colores diferentes que ustedes ven es un tipo de capacidad de uso de la tierra. Por ejemplo, acá ven ustedes un amarillo que se repite por acá y se repite por acá y se repite por acá porque me está diciendo que todos los amarillos pertenecen a un tipo de capacidad de uso de la tierra y que se encuentran distribuidos en el departamento del Petén, ¿verdad? Sin olvidar lo que hemos hablado, pues que está siempre evaluando que sea la máxima intensidad de uso que va a soportar esa área sin deterioro físico del suelo. Otro concepto es la clasificación de tierras por capacidad de uso. Esto es un agrupamiento de interpretaciones que se hacen principalmente para fines agrícolas y comienza por la distinción de las unidades de mapeo. Permite hacer algunas generalizaciones con respecto a las potencialidades del suelo, limitaciones de uso y problemas de manejo. Se refiere solo a un nivel máximo de aplicación del recurso suelo, sin que éste se deteriore con una tasa más grande que la tasa de su formación. Entonces, ustedes me van a decir ¿cuál es la diferencia? Bueno, acá estamos nosotros explicando qué es capacidad de uso, ¿verdad? Que va a hablar de la máxima intensidad de uso soportable en términos físicos de cada una de las unidades de tierra. La clasificación ya me está diciendo dónde lo voy a colocar, ¿verdad? Que es el agrupamiento de la interpretación que yo estoy haciendo de la unidad de tierra, ya sea para fines agrícolas, ¿verdad? Principalmente fines forestales, ¿verdad? Se refiere solo a un nivel máximo de aplicación de recursos suelo, sin que este se deteriore. O sea, quiere decir que cada uno de los suelos que yo voy a clasificar solo va a tener una clasificación. No puedo decir, esto puede servir para esto o puede servir para lo otro, no. Solo es una y es con la que vamos a trabajar. Otro concepto importante es la evaluación de tierras. Señala que es la actividad que describe e interpreta aspectos básicos del clima, vegetación, suelos y de otros aspectos biofísicos y socioeconómicos para identificar probables usos de la tierra y compararlos con el rendimiento estimado de su aplicación sostenible, es decir, su aplicación deseada. Entonces, la evaluación es nada más la interpretación de todos los aspectos que nosotros queremos ver, ¿verdad? Cuando yo evalúo el suelo y le coloco parámetros y estoy dando los valores de los parámetros, la idea es que ese resultado de esa evaluación me va a identificar qué uso les puedo dar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veíamos en la metodología anterior que decía, bueno, vamos a clasificar en primera parte las unidades de tierra en lo forestal y lo agrícola, por ejemplo. Entonces, ese sería como el parámetro, pero siempre se recuerda en la metodología anterior, hablaba de 8 clasificaciones que iban de la mejor a la peor, ¿verdad? Entonces, de igual manera, esta evaluación hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Buscando que sea sostenible los suelos, que ese es la principal idea, digamos, que pudiese haber, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de una evaluación de las tierras y su uso? Los objetivos de una evaluación de tierras pueden ser la valoración neutral o positiva de las tierras, en el sentido amplio del catastro o en sentido específico del valor ambiental para la producción de ciertos cultivos. Otro objetivo es la protección y recuperación de tierras frágiles como primera orientación a una acción al respecto. Y finalmente, otro objetivo puede ser la implementación de usos deseados, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven dentro de decir
ustedes van a hacer una valoración neutral o positiva, ¿verdad? Quiere decir que únicamente ustedes van a decir dónde se encuentra en qué condiciones se encuentra un suelo. No le están dando ningún sentido, ¿verdad? Entonces, después ustedes pueden venir y podemos hablar de qué suelos tienen estas condiciones, ¿verdad? Que ya tienen cierto nivel de deterioro y que hay que hacerlas proteger de alguna manera. Y el último, por ejemplo, es la implementación de usos deseados, ¿verdad? O sea, ¿qué deseo yo hacer en ese suelo? Y ese se enmarca en dos condiciones. En qué quiero hacer yo y ver si mi suelo es adaptable a lo que yo quiero hacer. Y segundo, es saber para qué puedo utilizar mi suelo de acuerdo a sus condiciones físicas. Otro concepto es el paisaje. El paisaje es la porción tridimensional de la superficie terrestre y eso, por eso les ponía yo acá, ¿verdad? Que pues, ustedes pueden encontrar esto, no está plano, esta parte de acá sí está plana, digamos. Ven ustedes estos volcanes, ¿verdad? Y así. Entonces, esa es la parte tridimensional resultante de una misma geogénesis, que quiere decir que vienen del mismo origen, que pueden describirse en términos similares, características climáticas, morfológicas, de material parental y de edad. Entonces quiere decir que vienen de la misma roca, ¿verdad? Del mismo parental, en la misma época de evolución, se generan las mismas formas, ¿verdad? Y obviamente se generan los diferentes climas. Bueno, cada uno de ustedes es de un diferente lugar. Y esto es muy, muy claro, ¿verdad? Si ustedes se van, por ejemplo, al Petén, las tierras en su mayoría son bastante planas, ¿verdad? Esa es como porque todas las tierras tienen las mismas condiciones y las condiciones climáticas se adaptan a esa condición tridimensional de la superficie de la Tierra. Entonces, si ustedes se van a Oriente, son tierras más o menos parecidas, si se van a Occidente, ya no, ¿verdad? Las tierras en Occidente, pues en su gran mayoría, pues tienen ciertas montañas, ciertos cerros. Igual puede ser en la zona norte, en la zona norocentral del país, Huehuetenango también, Alta Verapaz, Baja Verapaz, que son áreas, ¿verdad? Si ustedes se van a la parte sur del país, también son áreas que con mayor cantidad de áreas planas. Entonces, así es como ustedes pueden ir viendo cómo la superficie terrestre tiene diferentes condiciones. También lo hemos hablado que las condiciones de suelo pues son totalmente diferentes de un lugar a otro. Entonces ahora veamos qué es suelo. El suelo es el sistema natural desarrollado a partir de una mezcla de minerales y restos orgánicos bajo la influencia del clima y del medio biológico. Se diferencia en horizontes y suministra en parte los nutrimentos y el sostén que necesitan las plantas al contener cantidades apropiadas de aire y agua. Entonces, el suelo, pues es el resultado, ¿verdad? De la formación, ¿verdad? O de la génesis del suelo, ¿verdad? A través de su evolución. Entonces es lo que tenemos como un resultado. Y nos dice que lo vamos a encontrar, ¿verdad? A través de horizontes. Si ven acá, se ven bien marcado el horizonte, ¿verdad? Entonces, bien, bien interesante porque significa que sí hay cierta evolución del suelo a través del horizonte, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, que podamos reconocer eso porque a mayor evolucionado el suelo, mayor hay identificación de horizontes en él. Tierra. Todos los aspectos del ambiente natural de una parte de la superficie de la Tierra, en la medida que ellos ejerzan una influencia significativa sobre su potencial de uso por el hombre. Incluye la geología, la fisiografía, los suelos, el clima, la vegetación.
Antes de empezar el marco referencial, voy nuevamente a ver si no hay una curiosidad. Ya vimos el marco conceptual. En el marco conceptual, pues yo les decía de que, pues el marco conceptual es cumpliendo con el primer objetivo y que todos los conceptos que aparecen en el marco conceptual, ustedes lo puedan utilizar, ¿verdad? Quería presentarles el documento para que estemos todos en la misma sintonía. Es la clasificación de tierras por capacidad de uso, elaborado por INAO. Es una aplicación de una metodología para tierras de la República de Guatemala. Entonces aquí tenemos nosotros el documento, pues con su índice y todo lo que contiene, ¿verdad? Entonces, continuando, ¿verdad? Vamos a ver, dentro del documento, aquí aparece todo el marco conceptual, ¿verdad? Algunos de los conceptos que vimos, ¿verdad? Algunos no los colocamos simplemente para tener idea, ¿verdad? De qué era lo que tenemos acá. Por ejemplo, acá nos aparece que es sobre uso de la tierra. Uso de una unidad de tierra a una intensidad mayor a la que soporta en términos físicos. Quiere decir que, vamos a pensar así, la capacidad de uso es un término medio, es la máxima intensidad que yo le puedo dar. Si le doy un sobreuso, quiere decir que me estoy sobrepasando de lo que tiene, quiere decir que lo estoy deteriorando. Y si hago un subuso, es un uso de una unidad de tierra a una intensidad menor a la que es capaz de soportar. Quiere decir que le estoy dando una intensidad menor. Muchos dicen, bueno, entonces me quedo aquí para no deteriorarlo, pues sería lo ideal, pero casi que podemos considerar que estamos desperdiciando ese tramo que hay entre uno y otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que lo utilicemos de esa forma. Uso correcto es el uso que indica que no hay discrepancia entre la capacidad del uso de la tierra y el uso que actualmente se le está. Regresando al ejemplo, podríamos decir que si le estamos dando un uso, la capacidad de uso nos dijo que es para pastos y ganado, y eso es lo que estamos haciendo, estamos realizando un uso correcto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos toda la base conceptual, ¿verdad? Y viene toda la parte del marco referencial. El marco referencial dice que lo primero que debemos de hacer es la división del país en regiones naturales, con la finalidad de considerar las variaciones geológicas, topográficas, climáticas y edáficas, es decir, toda la fisiografía, así como la influencia que generan estos componentes sobre la capacidad de uso de las tierras. Se hizo una división del país en lo que se le denominó regiones naturales. Entonces aquí tenemos el mapa fisiográfico geomorfológico de Guatemala. Entonces cada uno de los colores es una fisiografía diferente, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber que existen regiones de tierras de llanura costera del Pacífico, tierras volcánicas de la Boca Costa, tierras altas volcánicas, tierras metamórficas, tierras calizas altas del norte, tierras calizas bajas del norte y tierras de las llanuras de inundación del norte. Como nosotros ya sabemos que tenemos que hacer esta parte, ¿verdad? Este marco referencial, que es en términos fisiográficos, ¿verdad? Entonces podemos encontrarlo también en esto, ¿verdad? Aquí aparecen, y aquí aparecen descritas todas las regiones naturales, tierras de llanura, y ahí va todo, ¿verdad? Entonces, eh, tierras metamórficas, vamos a hablar de las tierras calizas altas del norte, por ejemplo, vamos a ver qué dicen. Esta región comprende las áreas de formaciones sedimentarias clásticas y carbonáticas en las mayores alturas del territorio de Guatemala. Para efectos de la presente metodología, se ha incluido aquí las tierras calizas que se encuentran en una cota superior a los 600 metros sobre el nivel del mar.
Incluye algunas áreas importantes, tales como las montañas de los Cuchumatanes, que son las formaciones de materiales sedimentarios con mayor altura en el país, puesto que se encuentran a alturas superiores a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Dentro del sistema orográfico, la Sierra de Chubacús, principalmente en Alta Verapaz, y las montañas de Santa Cruz al norte de Izabal. Las montañas mayas en el límite con Belice forman parte de esta región. Por otra parte, tiene también superficies que podrían considerarse comparativamente de mediana elevación. Los principales departamentos que cubren esta región son Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Algunos poblados de entrada a la región son Todos Santos, Cuchumatán, San Rafael, La Independencia, Varías, Mentón, Jacaltenango, La Libertad, San Pedro Necta, Santa Eulalia, Chajul, Nevá, Cotzal, Aguacatán, Uspantán, Tactic, Cobán, San Cristóbal, Senaú, Puruljá. Los usos de la tierra son variables, pero entre las más importantes se encuentran los cultivos de cardamomo y café, así como las tierras con bosques y los cultivos de la subsistencia, como maíz. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos refiriéndonos básicamente a esta parte entre verde azulado, ¿verdad? Que nos refiere, ¿verdad? Todas las regiones a las cuales nos hizo mención y las condiciones que podemos nosotros considerar. Entonces ahí hablamos de las tierras calizas altas del norte, ¿verdad? Solo para que tuvieran una idea que la metodología sí trae la explicación de qué es cada una de estas situaciones, ¿verdad? El marco metodológico dice, entre los factores que se consideran como determinantes están la profundidad efectiva del suelo y la pendiente del terreno. Ambos varían en sus rangos dentro de las regiones en que se divide el país. Quiero que tal vez tomen nota, vamos a agarrar esta, tierras calizas altas del norte, para que tengamos todos, que fue la que leímos, y que no se salga ahí del parámetro y que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, acá yo quiero decirles que nosotros tenemos profundidad efectiva del suelo y la pendiente del terreno, que son los dos factores principales, son nuestras dos variables principales, ¿verdad? Entonces, como estos factores, dependiendo de la región en la que nos encontremos, debemos de ver qué parámetros o qué rangos de profundidades hay y qué rangos de pendiente hay. Entonces, eso nos va a servir a nosotros como, como una forma de identificar el terreno. Adicionalmente, se considera la pedregosidad, ¿verdad? La pedregosidad, que la pedregosidad se puede clasificar en dos partes: en la superficial, que está arriba del terreno o del suelo, y la interna, que podemos observarla a través del perfil o al momento de hacer la calicata. Y el drenaje superficial, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros estemos viendo sobre el suelo. Bueno, ahí ya tenemos 4 variables. Entonces ya hablamos de 2 variables principales, que son la profundidad efectiva y la pendiente, y 2 variables secundarias o también llamadas variables modificadoras, que son el drenaje y la pedregosidad. Entonces ahí están nuestras 4 variables. Pendiente. Entonces, ¿qué es la pendiente o a qué nos estamos refiriendo con pendiente? Se refiere al grado de inclinación de los terrenos, es decir, las unidades de tierra expresadas en porcentaje. En este apartado yo quiero que veamos claro, digamos, vamos a ver un terreno X, ¿verdad? Y tenemos esto. Bueno, si nosotros tenemos un terreno X y lo que nosotros estamos viendo es que vamos a homogeneizar los terrenos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo los vamos a homogeneizar? Quiere decir que estas separaciones que yo acabo de hacer, que me quedaron 4, yo las estoy tomando solo así, cada una de esas partes no es igual a la otra, ¿verdad? Se diferencia por algo. ¿Y cómo se logra esa diferenciación? Es a través primero de la pendiente, después le sumo la profundidad,
Después le sumo la pedregosidad y después le sumo el drenaje. Así es como se hace. Pero principalmente lo primero que hago es a través de la pendiente definir cómo se separan estas unidades de tierra. Estas son las unidades de tierra y son las que yo voy a ir a campo a evaluar. Los rangos de pendientes son variables dentro de cada una de las regiones naturales que se han definido en el presente metodología. A nivel de gabinete se estima por medio de técnicas cartográficas utilizando mapas de curvas a nivel. Profundidad efectiva. Se refiere a la profundidad máxima del suelo susceptible de ser penetrada por sistemas radiculares de plantas nativas o cultivadas, dentro de toda la gama de usos agropecuarios, forestales o de conservación ambiental. No se considera parte de la profundidad efectiva, horizontes R o capas endurecidas en forma natural o por efectos de labranza. Entonces yo creo que la profundidad efectiva a través de calicatas, pues ya la sabemos medir todos nosotros, ¿verdad? Y la pedregosidad se refiere a la presencia de fracciones mayores a las grados, de 0.045 metros de diámetro, sobre la superficie del suelo y dentro del perfil del mismo. Incluye afloramientos rocosos, ya sea de materiales de origen o transportados como materiales aluviales. Y la última variable es el drenaje. Se refiere a la facilidad con la que el agua se infiltra o percola en el interior del perfil del suelo. Su calificación se hace a través de indicadores de drenaje, como presencia directa de capas de agua sobre la superficie del terreno, puede ser uno, procesos de reducción dentro del perfil del suelo, que pueden ser moteados grises que se observan que es bien difícil que drene el agua, la clase de textura y la presencia de capas endurecidas. Bueno, ya conocidas las variables, quiero que conozcamos las categorías de clasificación, ¿verdad? Aquí no hemos entrado a cómo se hace. Aquí solo estamos conociendo de manera general lo que trae la metodología. Entonces ya vimos que nos trae, principalmente nos trajo las regiones naturales, que es parte de la fisiografía, es uno. Después de eso nos trae las variables, ¿verdad? Las variables que debemos de evaluar para poder clasificar. Entonces, primero identificamos a qué región natural pertenecemos. Ya escogimos tierras calizas altas del norte, esa ya la dejamos, ¿verdad? Ahora, en tierras calizas altas del norte, vamos a dibujar el mapa que tenemos del lugar, ¿verdad? El mapa que tenemos, y a través de hojas cartográficas vamos a determinar pendientes y lo vamos a clasificar las unidades de tierra en función de las pendientes. Pero también necesitamos conocer en qué categoría podría clasificarse cada una de estas unidades de tierra. La primera, vamos a ir siempre de la mejor a la peor, siempre, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, agricultura sin limitaciones. La agricultura sin limitaciones, pues se va a identificar con la letra A, ¿verdad? Porque a veces se nos dificulta en los textos o en diferentes lados, se nos dificulta colocar todo el nombre, ¿verdad? Pero si estamos hablando de categorías de capacidad de uso de metodología INAV, podemos utilizar la A. Entonces, ¿a qué se refiere esta agricultura sin limitaciones? Áreas con aptitud para cultivos agrícolas sin mayores limitaciones de pendiente, profundidad, pedregosidad o drenaje. Permiten cultivos agrícolas en monocultivo o asociados en forma intensiva o extensiva y no requieren o demandan muy pocas prácticas intensivas de conservación de suelo, ¿verdad? Pueden ser objeto de mecanización. La fotografía va a ir relacionado a la categoría, ¿verdad? Más o menos que podemos nosotros encontrar. Agricultura con mejoras. Vamos a identificarlo como AM. Áreas que presentan limitaciones de uso moderadas con respecto a la pendiente, profundidad, pedregosidad o drenaje. Para su cultivo se requieren prácticas de manejo y conservación de suelos, así como medidas agronómicas relativamente intensas y acordes al tipo de cultivo establecido, ¿verdad? Entonces, de la fotografía anterior a esta, pues algo que se diferencia es que ya hay algunas prácticas de conservación de suelos porque inician
procesos ya dependientes. Si ven, ya tenemos terrazas, tenemos curvas a nivel, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya vamos viendo. Agroforestería con cultivos anuales se identifica con A mayúscula y A minúscula. Áreas con limitaciones de pendiente o profundidad efectiva del suelo, donde se permite la siembra de cultivos agrícolas asociados con árboles o con obras de conservación de suelos y prácticas o técnicas agronómicas de cultivo. Por ejemplo, ven la fotografía es un área plana, pero también se pueden haber áreas inclinadas. Lo que sucede es que, por ejemplo, esta área plana puede tener problemas con el viento, digamos, y que nos puede afectar un cultivo agrícola. Cuando hay algo de pendientes, pues también nos puede afectar la erosión, la escorrentía, etcétera, ¿verdad? Los sistemas silvopastoriles, identificados como S mayúscula, S minúscula, áreas con limitaciones de pendiente o profundidad de drenaje interno que tienen limitaciones permanentes o transitorias de pedregosidad o drenaje. Permite el desarrollo de pastos naturales o cultivados asociados con especies arbóreas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un sistema silvicultural, perdón, un silvopastoril. Entonces, que les decía, como ejemplo, les ponía anteriormente para ganado, ¿verdad? Agroforestería con cultivos permanentes. Dice, áreas con limitaciones de pendiente y profundidad aptas para el establecimiento de sistemas de cultivos permanentes asociados con árboles, aislados en bloques o plantaciones, ya sean especies frutales y otras con fines de producción de madera y otros productos forestales. Tierras forestales para producción, identificada como F. Áreas con limitaciones para usos agropecuarios, dependiente o pedregosidad, con aptitud preferente para realizar un manejo forestal sostenible, tanto del bosque nativo como de plantaciones con fines de aprovechamiento, sin que esto signifique el deterioro de otros recursos naturales. La sustitución del bosque por otros sistemas conllevaría a la degradación productiva de los suelos, ¿verdad? Entonces, cuando llego a estas tierras forestales de producción, estoy llegando al límite de uso, es decir, que por eso es que dice que si yo vengo y le quiero meter un cultivo o quiero meter arbustos, voy a deteriorar mucho más o a degradar mucho más el suelo que colocándole árboles para su manejo. Y finalmente tenemos las tierras forestales de protección, que son F mayúscula, P minúscula. Áreas con limitaciones severas en cualquiera de los factores limitantes o modificadores, apropiadas para actividades forestales de protección o conservación ambiental exclusiva. Son tierras marginales para uso agrícola o pecuario intensivo. Tienen como objetivo preservar el ambiente natural, conservar la biodiversidad, así como las fuentes de agua. Entonces ahí ya tenemos las clasificaciones, las clases de uso según esta metodología. Si ven, pasamos de agricultura sin limitaciones, de no tener ninguna limitación, a tener limitaciones severas en esta de forestales de protección. Muchas veces, como las variables a analizar son pendiente y profundidad, en algunos casos se comete el error de que creemos que las tierras, la agricultura sin limitaciones es cero pendiente y las tierras forestales de protección son arriba del 30-35% y para arriba, dependientes. Si ustedes ven la fotografía, no aparece ese rango de pendiente. Lo que sucede es que tiene condiciones de profundidad, de drenaje, de pedregosidad que hacen que sean únicamente para protección. Entonces, sí es importante la pendiente como un parámetro o una variable principal, pero no siempre se va a dar esa condicionante, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, para que no se confundan, porque a veces ese es uno de los errores que más se comenta, ¿verdad?
Por ejemplo, dice, estas áreas permiten la investigación científica y el uso ecoturístico en ciertos sitios habilitados para tales fines, sin que esto afecte negativamente el o los ecosistemas presentes. También se incluyen las áreas sujetas a inundaciones frecuentes, manglares y otros ecosistemas frágiles. Las áreas cubiertas con mangle están sujetas a regulaciones reglamentarias especiales que determinan su uso o protección. Esta categoría también incluye las zonas denominadas bosques de galería, las cuales son áreas ubicadas en las márgenes de los ríos, riachuelos o quebradas y en los nacimientos de agua. Tienen como función retener sedimentos que proceden de las partes altas y la protección de los cauces, espejos de agua y captación del agua de lluvia a través de la parte aérea de la vegetación existente. Los bosques de galería pueden delimitarse con una franja de 15 a 30 metros de ancho de cobertura vegetal a partir de las márgenes de los ríos, riachuelos, quebradas y nacimientos de agua a lo largo de los mismos. Entonces ahí ya tenemos todo lo que se refiere ahora a la metodología, ¿verdad? Solo regreso nuevamente para ver si no hay alguna duda, joven. Estemos todos claros. Si hay alguna duda, ya saben, pueden consultar. Entonces, ya escogimos las tierras calizas altas del norte, ¿verdad? Ya vimos todo lo que son las categorías, ¿verdad? Que aparecen aquí en el documento. Y ahora vamos a entrar a ver las matrices de decisión. Pero para ello es importante entender cuál es el procedimiento que debemos de seguir. Bueno, veamos el procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer ya aplicando la metodología? Bueno, primero vamos a recopilar y analizar información biofísica sobre el área. Se realiza con el fin de tener un conocimiento general del área. No estamos diciendo que vamos a ir al área todavía, porque todas las áreas en su conocimiento pues ya las tenemos. Si no las tuviéramos, tendríamos que ir a hacer una visita, digamos, para obtener algunos datos generales, ¿verdad? No estamos diciendo que ya para poder hacer un análisis de parámetros o de variables, ¿verdad? Sino que, pues, podamos tener solo información así como de idea, ¿verdad? Dice, interesa conocer la localización geográfica del terreno, la ubicación política, ¿ya? Digamos, a qué municipio pertenece, a qué departamento, si aparece en una zona de área protegida, todo eso es lo que nos interesa saber un poco en esta ubicación. El acceso, ¿verdad? Cómo vamos a llegar, la distancia, etcétera. La extensión del terreno, ¿verdad? Cuántas caballerías, hectáreas, manzanas, dependiendo de la unidad de medida que ustedes utilicen, ¿verdad? Normalmente, pues, lo que debemos hacer es hectáreas y metros cuadrados. Información relevante sobre el clima y sus variables tales como cuánto hay de precipitación pluvial en el lugar, cuál es la temperatura, los vientos y otras características del área como zona de vida, forma de la tierra, origen de los suelos y clasificaciones existentes sobre el sitio. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo obtenemos toda esa información? Por ejemplo, si yo ya sé dónde se encuentra, tengo su localización geográfica, el ICIBUME me puede dar la precipitación pluvial, la temperatura, los días, ¿verdad? Si ya sé dónde queda, pues la ubicación política, pues es de ubicarla en un mapa. El acceso, pues debo de investigar cómo llegar. La extensión, pues obviamente la tengo que tener, porque si no, ¿cómo voy a saber qué es lo que voy a entrar en estudio? Las zonas de vida, pues pueden buscar en zonas de vida de Holdridge, digamos, que es la que más utilizamos en el país. De acuerdo a la localización geográfica, pues vamos a saber dónde se ubica y también dónde se clasifica según las zonas de vida.
Las formas de la Tierra de igual manera, el origen de los suelos y la clasificación taxonómica que ya la vimos, pues es importante también tenerla clara. Eso es como, vamos a tomarlo como paso 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El paso 2, elaboración del mapa. Mediante técnicas de interpretación cartográfica o aerofotográfica se definen y delimitan unidades de mapeo, las cuales constituyen la base del muestreo en la fase de campo. La definición de estas unidades estará basada en una interpretación fisiográfica de la Tierra, es decir, en un análisis del paisaje. Entonces vamos a hacer el primer mapa. Bueno, el análisis por el cual se definen las unidades de mapeo toma en cuenta los componentes de geología, clima, topografía, suelos, hidrografía. Para esta actividad debe tomarse en cuenta la escala a la cual conviene realizar el trabajo. La escala de levantamiento en los estudios de capacidad de uso de la Tierra dependen, entre otras cosas, del grado de detalle que se requiere, es decir, cuál es el objetivo de estudio. ¿Por qué? Miren, pues hay estudios que solo nos sirven para poder determinar qué capacidades de uso hay en un lugar. Entonces, como que son muy someros estos estudios, ¿verdad? Son muy generales, pero de repente que ustedes tengan un su terreno, pensemos en una caballería, y ustedes le quieren dar uso o los contratan para hacer un análisis. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un estudio de capacidad de uso de la tierra para saber qué es lo que qué es lo que mejor pueden hacer en ese terreno. Entonces, pues es un poco más intensa para 3 caballerías, para una caballería, para media caballería, que para un municipio, por ejemplo, ¿verdad? O una comunidad. De la escala del material cartográfico y aerofotográfico y de los recursos con que se cuenta. Dice, para áreas menores a 15 hectáreas, la separación de unidades de tierra es posible trabajarla a nivel de campo por caminamientos y observaciones visuales, o auxiliados de hojas cartográficas o fotografías ampliadas, es decir, que el análisis del paisaje a través de técnicas de interpretación cartográfica y fotoidentificación será un auxiliar importante. Entonces me está diciendo lo que hablábamos, ¿verdad? Que dependiendo de cuánto es la intensidad que yo le quiero dar a mi estudio, pues dependerá del área y yo puedo ir, digamos, a hacer observaciones, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo, qué podemos identificar. Se pueden identificar como calles o pueden identificar como una pista de aterrizaje, áreas de construcción, etcétera. O sea, la fotogrametría ayuda mucho en este trabajo. Bueno. Después, elaboración del mapa de pendientes. Elaboración del mapa de pendientes. Miren, pues, nosotros, ¿cuál fue lo primero que hicimos en la primera parte? Es determinar a qué región natural pertenecemos. Después hicimos el mapa de unidades de tierra, basado. Ahora corregimos ese mapa de unidades de tierra porque vamos a hacer un mapa de pendientes. En este mapa se pueden clasificar unidades por pendiente con base en el mapa cartográfico, que es de curvas a nivel. Entonces, ustedes tienen un mapa de curvas a nivel y lo van a colocar atrás de su mapa de unidades. Entonces ya tienen 2, mapa cartográfico y le colocamos esto encima. Y vamos a obtener algo como la imagen que tenemos al lado, aquí al lado. Es elaborado en forma manual por separación visual y utilización de plantillas en forma automatizada mediante procedimientos de sistemas de información geográfica basado en técnicas cartográficas. Vean, pues. Entonces vamos a hacer esa separación. A nosotros nos están diciendo, vamos a cambiar, nos están diciendo que, lo voy a tomar de azul, no se vayan a confundir, pero este es el terreno, miren. Lo que nos está diciendo este sistema de información geográfica que ya extrajimos de la hoja cartográfica, todas las líneas amarillas son curvas a nivel, como se representan en este lugar. Lo que yo estoy enmarcando en azul es el terreno. Acá solo estoy delimitando el terreno. Obviamente, pues el sistema de información geográfica ya lo hizo, pero yo únicamente para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahí tenemos el terreno, ese es el lugar. No estamos pensando en cuánta área es
no, ¿verdad? Simplemente estamos... Ahora vamos a diferenciar, ¿verdad? Todos los terrenos en función de las pendientes. ¿Qué nos marca las pendientes? Las curvas a nivel. Todas esas líneas amarillas que ustedes están viendo son curvas a nivel. Las curvas a nivel en un estado plano están a 20 metros, ¿verdad? Pero recuérdense que nosotros tenemos relieves. Entonces lo que nos indica es que cuando hay demasiada pendiente, ¿verdad? Esas curvas a nivel se van acercando cada vez más. Quiere decir que puede haber una pendiente pronunciada. Y cuando es plano, entre más plano es, las curvas a nivel se van desplazando, ¿verdad? Dentro de ese rango. ¿Se puede medir la pendiente a nivel del sistema de información geográfico? Sí, pero vamos a tomar una idea que nosotros vamos a separar esto. Entonces, yo voy a agarrar áreas homogéneas, quiere decir áreas que tengan el mismo nivel de pendiente. Y si ustedes ven, aquí encontré dentro de este espacio áreas con el mismo nivel de pendiente. Acá yo puedo decir también que hay el mismo nivel de pendiente, ¿verdad? Según lo que yo estoy observando, ¿verdad? Puedo hacer un corte y llegar hasta acá. Entonces ahí ya estoy buscando esas áreas que obviamente son, digamos que son áreas parecidas, ¿verdad? En cuanto a pendientes, yo me estoy refiriendo a términos de pendientes, ¿verdad? Entonces, yo vengo y pueden ser grandes, pueden ser pequeñas. Eso realmente pues no tiene mucho interés, simple y sencillamente mientras yo esté haciendo de manera correcta esas divisiones, ¿verdad? Aquí estoy optando por pendientes de bajo perfil, digamos. Entonces, eso me ayuda a mí para poder determinar el buen uso, ¿verdad? Todo esto que yo les estoy encerrando en círculo, aparentemente son áreas bastante planas, ¿verdad? O sea, aquí hay hay una cuestión, ¿verdad? Son áreas bastante planas. Solo voy a cambiar de color únicamente para que ustedes vayan viendo eh, otros parámetros. Miren acá, esto que estoy yo encerrando acá, ¿verdad? Que podría ser un poco por acá, de otro color, realmente es otro rango de pendiente totalmente diferente, ¿verdad? Al que yo ya, por ejemplo, yo puedo encerrar solo este pedacito que veo yo aquí, miren, porque yo lo veo mayormente amarillo porque están muy pegadas las curvas, ¿verdad? Igual que acá, digamos, yo puedo encerrar toda esta parte de acá, puedo venir y ver esta parte de acá, y así, ¿verdad? Así ustedes van a ir separando. Cada uno de estos espacios separados que están viendo ustedes, que elaboramos, cada uno de estos me dice, miren pues, cada uno de estos a mí me dice que tienen una característica homogénea, sus pendientes son parecidas. Como se parecen las pendientes, yo voy a decir que todo lo que ahí encuentra ahí adentro es parecido. Eso estoy asumiendo desde este momento. Ya dije que todo el terreno pertenece a una región natural, paso número 1. Paso número 2, hacer mi diferenciación de unidades de mapeo según observaciones en campo o según lo que yo observe a través de sistemas de información geográfica. Esas unidades de mapeo yo las corrijo con mi mapa de pendientes y genero mis unidades de mapeo. Pero a cada unidad de mapeo que yo le estoy colocando acá, yo le indico, ¿verdad? O sea, yo le indico qué rango de pendiente tiene, es decir, de 20 a 30, de 15 a 20, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo estoy encontrando. Ahora me voy a ir al campo a verificar esas unidades de mapeo y eso lo hago a través de caminamientos, observaciones visuales y barrenamientos.
para poder homogenizar las distintas unidades de tierra con base en criterios fisiográficos cuya base principal es el relieve. En el caso de estudios cuya clasificación del paisaje se requiere hacer aún a nivel de elementos del paisaje, entonces, estando yo en el lugar, hago mis observaciones. Ya solo me falta profundidad del suelo, drenaje y pedregosidad. Sobre el mapa de unidades de tierra o en boletas de campo se anotan las profundidades efectivas, que por lo menos debería yo de hacer una calicata por cada unidad fisiográfica. La cantidad de calicatas va a ir variando de acuerdo a las modificaciones dependientes dentro de una unidad de tierra. Pero es importante saber que la cantidad de calicatas también tiene relación con respecto a ¿cómo se llama? A que ustedes quieran ser más o menos intensos en la observación. Se anotan las profundidades efectivas de los suelos de cada unidad cartográfica previamente delimitada en gabinete y verificada en campo. La profundidad efectiva de suelos se puede medir en pedones o bien perfiles representativos. Esto puede ser abriendo calicatas o bien utilizando cortes de caminos. En su defecto, puede realizarse con barrenamientos. En el caso de los factores modificadores, se miden según el indicador adoptado para cada factor. Entonces, hacemos los mismos caminamientos, hacemos el chequeo del mapa de pendiente. En el campo medimos la pendiente, quiere decir que yo estoy ubicado en un lugar, veo mi mapa en campo y digo, bueno, aquí me dice que tengo un rango de 20 a 30% de pendiente. En campo mido la pendiente, ¿verdad? Y corroboro si es lo que yo había observado en mi etapa de gabinete. Eso hay que hacerlo en cada unidad de tierra o en cada variación que nosotros consideremos, ¿verdad? Es recomendable que utilicen un clinómetro para hacer este trabajo. Y entonces ya tienen ustedes como siguiente paso, ¿verdad? El mapa de corregido de pendiente. ¿Qué se recomienda? Que hagan un mapa de hacen su mapa pendiente preliminar con sus unidades de tierra. Ese mapa de pendientes lo corrigen, ¿verdad? En campo, con los datos de campo. Hacen un mapa de profundidades efectivas según las calicatas que hicieron y las unidades de tierra. Hacen un mapa de drenaje y hacen un mapa de pedregosidad. Entonces tenemos 4 mapas ya listos y corregidos en campo. Después viene el mapa de cobertura y uso de la tierra. Se procede a las verificaciones o modificaciones de las unidades de cobertura y usos de la tierra predominante en cada una de las unidades, preliminarmente definidas en la primera fase de gabinete. Ahora, ya venimos y ya terminamos, ya hicimos la primera fase de gabinete, hicimos la fase de campo y ahora hacemos la segunda fase de gabinete. Y aquí vamos a integrar el mapa de unidades de tierra. Sobre la base de factores principales, pendiente del terreno y profundidad efectiva del suelo, y los factores modificadores, pedregosidad y drenaje, considerados por el método que se desarrolla en este documento, el procedimiento de integración del mapa de unidades de tierra sigue la secuencia siguiente. El mapa base de unidades inicialmente fisiográficas ahora serán cartográficas. Y con la misma información del factor limitante, profundidad del suelo, es convertido en un mapa temático sobre profundidad del suelo. Segundo mapa. Esto implica que algunas unidades tengan que unirse o bien degradarse en otras. Quiere decir que las primeras unidades que yo dije se pueden ir modificando cuando yo modifiqué las profundidades del suelo. Quiere decir que yo encontré otras condiciones diferentes en el campo. Posteriormente, este mapa es sobrepuesto en el mapa de pendientes, excepto para las áreas pequeñas o complejas como las regiones kársticas, en donde el mapa de pendientes es solamente un auxiliar. En su defecto, el procedimiento consistirá en designar la pendiente máxima a cada unidad de tierra. En este proceso se deberán separar nuevas unidades definidas por ambos mapas. Cada unidad se caracteriza por un rango de pendiente y una clase de profundidad según la región donde se ubica el sitio en estudio. Bueno,
Entonces acá nosotros ya venimos y ya mezclamos nuestro mapa de pendientes con nuestro mapa de profundidad y eso hizo que se modificaran algunas unidades en algunos casos. No siempre. Ustedes pueden decir, no, quedó exactamente en los mismos rangos según mi región natural. A este mapa resultante se le denominará, para efectos del sistema adoptado por el INAM, mapa de unidades de tierra. Entonces ya tenemos nuestro mapa de unidades de tierra con dos variables, ¿verdad? Entonces dice que vamos a elaborar el mapa de capacidad de uso de la tierra, que es el mapa que nos interesa. A cada unidad de tierra identificada en el mapa resultante del proceso anterior, con base en los niveles adoptados por cada factor limitante, se le asigna una categoría de capacidad de uso, ¿verdad? Entonces, según profundidad y pendiente, yo le asigno una capacidad de uso. Posteriormente, a esta categoría deberá ser analizada a la luz de los factores modificadores, pedregosidad y drenaje, a efecto de determinar la categoría de capacidad de uso definitivo, ¿verdad? Entonces, tengo todo el mapa, tengo una unidad de tierra. A esta unidad de tierra yo le metí profundidad y pendiente, ¿sí? Y en base a esas dos, yo le dije qué capacidad de uso tiene. Ya estuvo. Ahora, esa capacidad de uso la meto a pedregosidad y drenaje y determino si se queda en esa capacidad de uso o es modificada. Por eso se llaman factores modificadores de la capacidad de uso original, ¿verdad? Eso me puede implicar que yo tenga que crear una nueva unidad de tierra, pero no importa porque ya va a tener una capacidad de uso modificada, ¿verdad? Y el producto resultante es el mapa de capacidad de uso de la tierra, ¿verdad? Entonces quiero enseñarles estas matrices. Entonces aquí tenemos matrices para pendientes y profundidad del suelo, que son para sacar nuestro primer mapa de capacidad de uso de la tierra. Voy a ver, no hay ninguna duda, jóvenes, ¿estamos bien? Entonces, nosotros, cada matriz dice matriz de capacidad de uso de la tierra para la región tierras de la llanura costera del Pacífico. Por eso les decía que el primer paso es saber que nuestro terreno a qué unidad o región natural pertenece. Nosotros habíamos escogido tierras altas, no, tierras metamórficas, tierras calizas altas del norte. Este fue el que nosotros habíamos escogido, ¿verdad? Lo leímos y todo y determinamos que nuestro terreno está aquí. Entonces nosotros vamos a tener rangos menores a 8 dependiente, de 8 a 16, de 16 a 32, de 32 a 55 y mayor a 55. Estos son los rangos dependientes en los cuales yo debo determinar mi clasificación de pendientes, ¿verdad? O sea, mi mapa de pendientes debe de ir razonado en esta situación. Bueno, de ahí nos dio profundidad del suelo, ¿verdad? Entonces me voy a campo y digo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a decir que tenemos una pendiente del 16 al 32% en una unidad de tierra. Y nosotros nos fuimos a campo y determinamos que tenemos entre el 20 y el 50% de profundidad del suelo. Esto quiere decir, ¿verdad? Esto quiere decir que si tenemos 16, 32 y 20, 50, significa que este suelo es apto para sistemas silvopastoriles o agroforestería con cultivos permanentes. Esto, ¿verdad? Acá me está dando dos posibilidades. Me está diciendo puede ser para esto o para esto. Con eso solo obtengo mi parámetro con pendiente y profundidad. Ahora dice que como yo ya tengo listo eso, en esa unidad de tierra o en todas las del terreno, procedo a irme a las matrices de modificación de las capacidades de uso de la tierra por los factores modificadores. Entonces yo tenía SSAP, ¿me entienden? Entonces, si yo digo, bueno, yo estuve en el terreno y vi que ese terreno es SS. Bueno, porque izquierda SS va. Entonces vengo y digo, ¿la pedregosidad en el lugar es limitante o no es limitante? Yo digo que es limitante. ¿El drenaje es limitante o no es limitante?
Yo digo que no es limitante. ¿Sí? Por lo tanto, mi categoría cambió a F o FP. Quiere decir que dejó de ser un sistema silvopastoril y lo pasé a ser un sistema forestal de producción o puede ser un sistema forestal de protección. Esa ya es una decisión de uso que yo le voy a dar, ¿verdad? Si yo hubiera escogido AP, digamos que yo hubiera considerado que AP era lo que yo vi en el terreno, y digo que mi pedregosidad no es limitante y tampoco es limitante mi drenaje, se queda en agroforestería con cultivos permanentes. Entonces ahí está, digamos, cómo básicamente yo puedo definir mi estudio de capacidad de uso de la tierra, ¿verdad? ¿Ah? Yo obtuve mi mapa, ¿verdad? Hice, de ahí tengo que hacer mi mapa, le tengo que cuantificar las extensiones, es decir, cuánto de cada lugar, cada unidad de tierra tiene y qué capacidad tienen, ¿verdad? En términos de hectáreas. También hacer todo el mapa temático que contenga leyenda, orientación norte, escala, nombre del mapa temático y otras características. Y finalmente yo tendría este mapa, ¿verdad? Con su simbología de acuerdo al color y qué significa cada una de las clasificaciones, ¿verdad? Tenemos F, que es forestal de protección, agricultura sin agricultura con limitaciones, agroforestería con cultivos permanentes y agricultura con mejoras. ¿Qué color pertenece cada uno? ¿Cuánto en hectáreas tiene cada uno? ¿Y cuál es el porcentaje en función del área total que tenemos a una escala de 1 a 10,000? Ahí tenemos nuestro mapa de capacidad de uso de la tierra terminado según paso a paso, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que esa es la función del día de hoy. Y finalmente, primero agradecerles, ¿verdad? Por el tiempo brindado el día de hoy a la clase. Eh, Espero que haya quedado muy bien claro cómo es la, la metodología INAU, como la conocemos, ¿verdad? Y entonces, ya tenemos todo el proceso. Aquí les estoy mostrando que pues todo lo que hemos platicado pues aparece dentro de- de- del manual, ¿verdad? Y que nosotros vimos, está toda la base que tomaron para hacer este proceso. Bueno, entonces, observando que no tenemos ninguna duda el día de hoy, pues quiero agradecerles por la atención prestada el día de hoy y todas las semanas que pudimos haber trabajado. Espero que pues mi persona haya aportado hacia los conocimientos de ustedes y que sirva de mucho, ¿verdad? Dentro de su ejercicio profesional, dentro de la aplicación para cada una de sus actividades en términos del buen manejo que le podemos a dar al suelo, ¿verdad? El manejo correcto que podamos hacer del suelo dentro de todo lo que tengamos que hacer. Así que nuevamente muy agradecido, que tengan una bendecida tarde, mis mejores deseos y pues siempre a la orden. Bendiciones a todos.